Evangelio según San Marcos, capítulo 16, del 19 al 21. Puestos en pie, vamos a reverenciar al Dios de la palabra. Yo la tendré y ustedes la seguirán con la vista. La ascensión. Y el Señor, después que la habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos, saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Hermano, Dios le bendiga sus palabras en sus corazones. Nuestro amado pastor tendrá la palabra en esta mañana. De verdad, su misericordia. Y estamos concluyendo hoy ya con el libro de Marcos. Hoy estamos cerrando con el libro de Marcos. La semana próxima arrancamos con una serie nueva sobre el libro del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a estar trayendo una serie de predicaciones expositivas sobre la carta a los romanos. Una de las cosas interesantes que tiene el Evangelio de Marcos es que comienza, la manera que comienza y termina. El Evangelio de Marcos comienza con estas palabras: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y culmina enviando precisamente a la iglesia a compartir lo que el mismo Señor había comenzado. Y es precisamente predicando el Evangelio, ¿verdad?, a toda criatura. Una de las cosas que nos llama la atención, y es lo que vamos a estar hablando hoy, es precisamente acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Su entronización, como también es conocido. Y Marcos se preocupa por dar dos detalles en estos dos versículos que creo que son muy interesantes. En primer lugar, se quiere asegurarse de que su audiencia sepa que nuestro Señor Jesucristo reina y está sentado a la diestra del Padre y reina con toda autoridad y poder. Pero también se está asegurando de que su audiencia sepa que la expansión del Evangelio, el hecho de que Jesús haya ascendido, no significa que los iba a dejar solos, sino que una y otra vez, si ustedes leen ahí, vemos cómo la iglesia salió a predicar. En este caso, los apóstoles salieron a predicar, e inmediatamente después saliendo a predicar, el Señor iba con ellos, mostrando o haciendo, en este caso, ¿verdad?, señales. Es bueno entender todo esto, porque para nosotros como pueblo de Dios, hoy la iglesia también tiene que entender esta verdad, y es la que va a estar rigiendo de alguna manera el sermón de hoy, y es que el Cristo entronizado, ese Cristo que ya está entronizado, ese que está reinando en los cielos, ejerce su soberanía universal y colabora activamente con la iglesia en la proclamación del Evangelio. Y hay verdades con respecto a esto que nosotros tenemos que hacer bien nuestra. Ahora, de alguna manera es la idea que está tratando de transmitir Marcos en estos dos textos, diciéndole a sus oyentes: nuestro Señor, ese que murió, ese que ya resucitó, nos dio una orden, pero Él primero necesitaba ascender y ahora Él está reinando. Y cuando dice la palabra que Él está reinando, la idea que usted tiene que tener es que absolutamente todo el universo está bajo su gobierno. Ahora, en un momentico vamos a profundizar un poco más acerca de eso. Todo el universo está bajo su gobierno. ¿Y eso qué implica? Que todo lo que la iglesia está haciendo por la proclamación del Evangelio está bajo su cuidado y su autoridad. Y cuando nosotros vamos y predicamos entonces el Evangelio de Jesucristo, no lo estamos haciendo en base a conocimiento humano, sino bajo la autoridad de Cristo. Teniendo estas cosas en cuenta y sabiendo lo que entendemos, te vayamos al texto en sí mismo
Y comienza diciendo estas palabras, versículo 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué es lo primero que podemos entender aquí y estamos viendo aquí? Primero que nada es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. La exaltación y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces en nuestra mente lo que aparece como quizás sea un viaje espacial. El Señor se fue a un viaje espacial y está en algún lugar allí y queremos darle en algún lugar. El Señor no se fue en un viaje espacial, el Señor simplemente ascendió y está sentado a la diestra del Padre y Él está gobernando con toda autoridad y poder. Cuando dice las Escrituras que el Padre no lo ascendió, ¿no? O sea, que fue recibido arriba, lo interesante que trata el texto es la manera en el griego cómo lo manejó. En este caso el escritor, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un auristo pasivo. ¿Qué significa un auristo? El auristo en el griego es el pasado, lo que nosotros entendemos por el pasado. ¿Y qué significa que sea pasivo? La idea de que sea pasivo es que la acción recayó sobre él, no él llevó la acción. De manera que el Señor Jesucristo fue exaltado por el Padre. El Padre es quien le exalta y lo lleva y lo pone ahí a la diestra, ¿verdad? Y le da toda autoridad y poder. Y el hecho de que sea el mismo Padre quien le esté exaltando, nos está dando un mensaje que para nosotros yo creo que es bien importante. Tu sacrificio fue aceptado. Sabemos que cuando Jesús estaba en la cruz expresó unas palabras que fueron bien importantes. ¿Cuáles fue? Las últimas palabras. Consumado es. O sea, todo lo que me diste hacer, lo he hecho. Y ahora el Padre, cuando lo está ascendiendo, está diciéndole en otras palabras, he aceptado todo lo que tú ya consumaste. Implicaciones. Esto implica que el hecho de que Jesucristo hoy esté sentado allí, implica que ahora tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Antes el sumo sacerdote tenía que entrar una y otra vez. Antes el sumo sacerdote llegaba y una y otra vez tenía que estar en la presencia. Ya con Cristo, Él está por siempre mediando por su pueblo. Y cuando estoy hablando por su pueblo, significa que Cristo está mediando hoy por ti y por mí. Por otro lado, el texto nos dice que Él se sentó ¿dónde? A la diestra. Muchas veces nuestra idea con respecto a la diestra, ¿cuál es? Se sentó a la derecha. Esa es la idea que nosotros tenemos, ¿no? Porque la diestra, ¿cuál es? La derecha. Pero el hecho de que esté sentado a la diestra no denota que simplemente sentado y punto, no. El hecho en los tiempos bíblicos, la idea que se está transmitiendo es que tiene la autoridad que le fue dada por el Padre. Entonces, hoy Cristo, no solamente su sacrificio fue aceptado, esa ofrenda fue aceptada, tal y como lo enseña, si ustedes van a la carta a los Hebreos, vamos hasta la carta a los Hebreos, capítulo número 10, versículos 11 y 12. Dice estas palabras. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué implica que está sentado a la diestra? Si usted también va al libro de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice, con respecto a la persona de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermano, la finalidad de que Cristo esté sentado ahí a la diestra
es que Él es ahora el mediador del nuevo pacto. Él es quien está intercediendo por su iglesia. Él es, y por eso Él puede enviarnos a nosotros, y por eso es que la iglesia puede ir con toda confianza, porque no está yendo bajo su propia autoridad. Hoy la iglesia cuenta con la autoridad de Cristo, porque Él es el Rey. Muchas veces cuando estamos hablando, o hemos escuchado, por ejemplo, en conversaciones, que alguien nos manda a hacer algo, nosotros decimos, ¿con qué autoridad tú me estás mandando a hacer esto? ¿Quién eres tú para...? ¿Lo decimos o no? ¿Quién eres tú para decirme esto? ¿O quién eres tú para decirme aquello? ¿Con qué autoridad usted habla del Evangelio? Con la autoridad que Cristo le dio. Y cuando usted va bajo la autoridad de alguien, implica que, no sé si usted ha ido en nombre de alguien a gestionar algo, casi siempre nos sentimos seguros de estar bajo la autoridad de alguien. Casi siempre nos sentimos seguros. Les explico, porque entre latinos yo creo que vamos a entender ese concepto desde esta perspectiva. Cuando usted, por ejemplo, sale del país, y los voy a poner al día de hoy para contextualizar, y es simplemente un ejemplo para que usted agarre nada más la idea principal, no más que eso, ¿ok? Quiero dejarlo primero que nada claro antes de poner el ejemplo. Sale uno que es ciudadano y uno que es residente, sale de fuera del país. Cuando van a entrar, hoy en día estoy hablando, el residente está preocupado, me meterán para el cuartico, me harán preguntas. El ciudadano, ¿cómo viene? Confiado, ¿por qué? Porque sabe que pertenece y tiene esa autoridad para poder decir yo soy ciudadano. Es nada más un ejemplo y no quiero que lo entremezclen para nada, hermano. Lo que estoy es tratando de ponerle un ejemplo para que usted entiendan que cuando usted va a hablar acerca de Cristo, usted puede ir con toda confianza y usted puede ir y hablar del Evangelio de Jesucristo sin temor. No tiene nada que preocuparle, porque usted está bajo la autoridad de aquel que está sentado a la diestra, de aquel que le fue dado toda autoridad y todo poder, de aquel que reina y gobierna sobre este universo. Y esto son las cosas que a nosotros nos tienen que dar hoy precisamente confianza. El Dios que usted cree no es un Dios cualquiera, no es un Dios imaginario. Es el Rey del universo. Ni un átomo. Escuche esto, hermano. Porque muchas veces vivimos un poco ajeno a esto. Ni un solo átomo se mueve en este universo sin que el Señor no lo sepa. Todo está, absolutamente todo, está bajo su control. Nada está fuera del control del Señor. Y Marcos está asegurando de que ellos pudieran ir precisamente con esa misión, porque lo interesante es que lo último que el Señor habla fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Qué fueron las últimas instrucciones que le estaba dando? ¿Se acuerdan cuáles fueron las últimas instrucciones que le dio el Señor a los apóstoles? ¿Alguien se acuerda? La de predicar el Evangelio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora Marcos está diciendo, ustedes van a ir a predicar el Evangelio bajo la autoridad del Rey de Reyes. Ustedes sean siendo los representantes del Rey de Reyes. El comentarista Henderson dice estas palabras al respecto. Estar sentado a la diestra de Dios significa que Cristo, como mediador, ahora está participando plenamente en el gobierno del universo. Él es el centro del poder del cual emana toda la fuerza que la iglesia necesita para su gran tarea. Si algo nosotros necesitamos, es simplemente contar con la autoridad del Señor para poder ir y predicar el Evangelio. Y eso ya Cristo nos lo dio, porque Él reina. Hermano, nosotros debemos de vivir con toda quietud,
sabiendo que no hay nada que ocurra, que el Señor no esté al tanto. Muchas veces nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones nos van atormentando y se nos olvida que nuestro Rey está en el trono y Él reina y Él gobierna absolutamente todo. Ya después, cuando llegamos al versículo número 20, comienza diciendo estas palabras. Y ellos entienden la cláusula del versículo 19, la orden. Marcos le da una seguridad. ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es la respuesta de ellos? Dice estas palabras. Y ellos salieron y predicaron por todas partes. Les leo la versión de las Américas, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguía. Ahora, ¿cuál es la respuesta natural que tenían que dar ellos, sabiendo que Jesucristo es el Rey? ¿Cuál es la respuesta natural que se debe de dar cuando el Señor nos manda a predicar? ¿Cuál es la respuesta natural? La obediencia. La obediencia. Y esto fue lo que hicieron ellos. Los discípulos pasaron del temor ¿a qué? A la proclamación del Evangelio. Tenían miedo a salir, pero cuando contaron con el poder del Señor, salieron y entregaron hasta sus vidas por el mensaje. Ahora, entender lo que hicieron, dice Marcos, y ellos salieron y predicaron, ¿dónde? Por todas partes, porque estaban siendo obedientes y entendían que Cristo era el Rey. Porque todos queremos al Cristo Salvador, pero muy pocos queremos al Cristo Señor. El Cristo Salvador es el que me saca a mí me libra del infierno. Pero el Cristo Señor es el que también me libra, pero también me gobierna. Y Jesús, el auténtico creyente, tiene a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, como el Salvador y el Señor. Y esto fue lo que vio precisamente los discípulos. Jesús les había enviado y ellos respondieron en obediencia, porque creían que Jesús era el Señor. Creían que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Lo crees tú hoy? ¿Lo crees? ¿Crees que es tu Señor? ¿Estás respondiendo en obediencia? Por otro lado, dice que ellos salieron y predicaron por todas partes. Salieron a llevar y a proclamar el Evangelio. El Evangelio es interesante cuando usted estudia el tema del Evangelio, porque el Evangelio va como, digamos, tiene dos partes. Una, podemos encontrar lo que es el Evangelio en el ministerio público del Señor. Perdón. Y dos, podemos encontrar lo que es el Evangelio en la era apostólica. Les voy a poner la diferencia para que puedan entenderla. Jesús, cuando llega y comienza a predicar el Evangelio, comienza a hacer un llamado al arrepentimiento y entender que el Evangelio en sí era el establecimiento del reino de Dios.
Ya con la ascensión de Jesús, el mensaje cambia. Ya ellos no están hablando solamente del reino, sino que de la vida, la obra, el ministerio público de Jesús, su muerte y resurrección. Por lo tanto, la buena noticia cambia. Hoy la iglesia es esa portadora de esa buena noticia. La iglesia hoy en día se equivoca cuando dice, ven para, hermanos, nosotros nos equivocamos predicando. Una invitación a la iglesia no es predicar, y muchas veces lo hacemos de una manera exageradamente mal. Ven que te vas a sentir bien en la iglesia, vamos, como si esto fuera un lugar para relajarse. No, para relajarse váyase para unas vacaciones, no sé, un hotel, para que la pase bien. Aquí llegamos para adorar a Cristo y ser confrontados por su palabra, para exponer nuestras maldades y responder nosotros en obediencia. Entonces es en esa obediencia, para volver a retomar, que todos estos hombres salieron y predicaron el evangelio. Y ellos no salieron a predicar consejos de vida. No. Ellos no comenzaron, el contenido del mensaje no era motivacional para traérselo a nuestro contexto. No. ¿Saben cuál es el contenido del mensaje del evangelio, hermano? La persona y obra de Cristo. Porque Jesús es el evangelio. ¿Es ese el mensaje que tú estás llevando hoy? ¿Lo llevas? ¿Estás yendo tú y predicando ese evangelio? Como dice la carta a los romanos que la semana pasada citábamos. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Crees tú que Cristo te envió a predicar? ¿Lo crees? ¿Crees tú que Cristo es el Señor? ¿Que es tu Señor? ¿Lo crees? Si crees que Él te envió, esto es un asunto de lógica, ¿no? Si tú crees que Él te envió y que Él es el Señor, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Tienes respuesta para eso? Porque la verdadera fe es un estilo de vida. Dice el texto que predicaron por todas partes. Salieron a proclamar la verdad del evangelio a todo lugar. La palabra que se utiliza para predicar en el griego es kerizo. O sea, y esto implica una proclamación oficial de un heraldo. Usted es mensajero. O sea, ellos se veían como mensajeros oficiales del rey. Implicaciones de ser mensajero del rey. Ellos no estaban compartiendo opiniones sobre el rey o sobre el reino. Ellos proclamaban el decreto real. Proclamaban a Jesucristo y su obra. ¿Por qué le digo opiniones? Porque la iglesia de hoy se ha vuelto también proclamadora de opiniones y no de la persona de Cristo. Cuando usted vaya a proclamar a Cristo, usted no tiene que estar diciendo, no, porque yo creo. No, la Biblia dice. ¿Entienden la diferencia? Cuando yo digo yo creo, ¿qué estoy haciendo? Dando una opinión. Es lo que yo creo. Tú puedes creer lo que tú quieras.
¿No? Cuando digo, la Biblia dice, ¿bajo qué autoridad estoy hablando? La de las Escrituras y no la suya. La iglesia no está para llevar un mensaje de opiniones. La iglesia existe para proclamar el evangelio de Jesucristo, que ha sido revelado en las Santas Escrituras. Y esto fue lo que salieron ellos a proclamar. Y la segunda parte del texto nos dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes. Y viene la parte interesante, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que seguían. Miren, la iglesia nunca trabaja sola. El texto está poniendo el énfasis aquí sobre esta palabra griega que es la sinergia, la ayuda, la cooperación. Porque separados de Cristo, nada, absolutamente nada podemos hacer. Les pregunto, esto es una pregunta de alguna manera retórica porque esto a todos nos ha pasado, ¿eh? En algún momento de nuestra vida lo hemos pensado. ¿Cuántas veces hemos creído o hemos querido hablarle a alguien del evangelio, pero nuestra mente nos traiciona y nos dice, ¿para qué le voy a hablar si él no va a creer? ¿Ha tenido usted esa experiencia? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que nosotros somos las herramientas y entender que el Señor es el que convence de juicio y de pecado, porque creemos que necesitamos una buena retórica, ser muy buenos predicadores, ser muy buenos hablando y convenciendo a las personas, o muy buenos vendedores. El evangelio no se vende, hermano. El evangelio es poder de Dios. Hasta las palabras más insignificantes el Señor puede usar para transformar una vida, porque es Cristo quien transforma vida, no usted. Pablo lo decía, esto no es filosofía, hermano. No vayamos con filosofías humanas. Vayamos con el poder del evangelio. No se crea que usted no puede. De hecho, usted no puede. No puede. Usted no puede. Cristo es quien transforma. Solo Él es quien reina. Solo Él es quien tiene el control. Solo Él puede transformar las vidas. Usted es un instrumento. Entiéndalo. Cuando usted logra hacer suyo eso, va a hablarle a cualquiera sin temor. Porque usted está yendo bajo la autoridad del rey. Usted está haciéndolo por obediencia y la gloria del rey. Y entiende que es el rey quien puede hacer la obra de transformación. Entonces, ¿en qué lugar usted queda? ¿Como la de qué? El mensajero. El cartero viene a usted. ¿Cuánto a ustedes les gusta recibir los biles? Cuando los vemos nos asustamos a veces, ¿no? Y si es el médico, más. El cartero no le interesa en lo más mínimo. ¿Cuál es la responsabilidad del cartero? Aquí hay un mensaje, mijo. Usted está entregando ese mensaje. Desde luego, no lo trivialice a ese punto, ¿no? Porque yo creo que es un mensaje de Rey de Reyes y Señor de Señores. Es algo santo, es algo especial. Algo que tiene un impacto y algo que se debe predicar con toda santidad y con todo respeto. Pero el punto que quiero enfatizarle cuando le pongo el ejemplo del cartero es que el cartero, su función, su única función es entregar el mensaje. El Espíritu Santo es quien va a convencer a la persona de juicio y de pecado. De eso no tenga duda. Usted puede mostrarle a todo el mundo, predique con los 10 mandamientos. ¿Quién no ha robado en su vida? ¿Quién no ha dicho mentira? ¿Quién no ha deseado algo de su prójimo? ¿Quién no ha tomado el nombre del Señor en vano?
Y eso usted se lo dice a todas las personas y de las personas dicen, sí, es verdad. ¿Te arrepientes? ¿Por qué? Porque no ha sido convencido de juicio y pecado. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Ya, no sé si me estoy haciendo explicar. Pero ellos salieron, ellos tenían una responsabilidad y salieron. Salieron sabiendo que el Señor estaba cooperando con ellos. El Señor estaba obrando, el Señor obra con su iglesia. El Señor obra en la iglesia que se compromete a cumplir con la misión. El Señor va a orar con nuestra iglesia cuando la iglesia esté comprometida con la misión. Y cuando le estoy diciendo a la iglesia no se salga, porque muchas veces decimos la iglesia como diciendo, le está hablando a la iglesia, como que queda muy abierto. No. Hermano, el Señor va a estar trabajando en nuestra iglesia a través de usted cuando usted cumpla su misión. Y no se salga. Esa es la misión. Usted fue salvado no solamente para ser librado del infierno, porque ese es el énfasis que una y otra vez escuchamos. Usted fue salvado para la gloria de Dios. Y la manera de glorificar a Dios es cumpliendo la misión. Fíjense cuántas veces se lo he dicho. ¿Estás glorificando a Dios, hermano? ¿Estás glorificando a Dios? Dice el texto que ahí hacían señales. Dice, confirmándolo la palabra por medio de las señales que seguían. Fíjense que el centro de los apóstoles, ¿cuál era? La palabra. Y el Señor, ¿qué hacía? Señales. Los apóstoles iban y predicando el evangelio. Y el Señor iba haciendo las señales. ¿Las señales de qué? De que esta era la iglesia de Cristo. Los distintivos de que pertenecían a esa iglesia, que contaban con la autoridad de Cristo. Al día de hoy, y les leo lo que dice MacArthur al respecto. Dice, las señales nunca fueron el fin en sí misma, sino el andamiaje que sostenía la construcción del edificio de la revelación del Nuevo Testamento. Una vez que la estructura de la palabra de Dios fue completada, la confirmación reside en la suficiencia y el poder transformador de la propia Escritura. Las señales tenían un propósito. Y era ese andamiaje mientras la iglesia se iba estableciendo. En el momento que la iglesia está establecida, las señales o esa estructura, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, fue completada, que es las Escrituras. Ahora la confirmación reside en la suficiencia y el poder transformador de las propias Escrituras, del testimonio de las Escrituras. ¿Que Dios sigue haciendo milagros? Sí, sigue haciendo milagros, porque hay personas que me han preguntado, ¿y ustedes creen que el Señor? Sí, claro que sí. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros. Yo soy un milagro. Yo era un blasfemo y soy un milagro. Sigue transformando vidas, que eso es lo más importante. Pero aún así, si ustedes quieren hablar de enfermedad, el Señor sigue sanando. El Señor sigue haciendo cosas que para nosotros pueden ser imposibles. Pero Él es el que está bajo el control de todas las cosas y nadie más. No tenemos, hermano, cuando sabemos estas cosas no tenemos por qué tener temor al fracaso. Nuestro testimonio personal va a hablar de la obra de Jesucristo. La eficacia del Evangelio no depende de nuestra elocuencia, sino del Señor, que ha prometido respaldar su propia palabra. No importa cuán elocuente sea, el Señor está con usted. Entendiendo esto,
Sabiendo esto, es con esta autoridad que nosotros salimos, siendo mensajeros del Rey de Reyes, embajadores del Señor de Señores. La ascensión de Cristo, hermano, es el sello de su victoria y la garantía de nuestro éxito ministerial. No somos una organización benéfica intentando mejorar el mundo, y entiendan eso. Somos embajadores del Rey, porque Él está sentado a la diestra. Su causa no puede fallar. Por lo tanto, vayamos y hablemos con denuedo la palabra del Señor. Hablemos con denuedo y confiemos plenamente en aquel que compró a su pueblo en la cruz y que ahora está a la diestra del Padre y reina con toda autoridad. Él nos está llamando a ti y a mí, iglesia, a ser fieles proclamadores del Evangelio. Y el que tiene oído, que pueda oír, que oiga lo que el Señor dice a su iglesia. Vamos a orar. Señor, estamos eternamente agradecidos por tu palabra. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque después de haber visto tu vida, Señor, de manera pública, ¿cómo fue? Después de haber llegado a establecer el reino, después de haber muerto y resucitado, fuiste, Señor, exaltado y ahora reina con toda autoridad y tu poder. Hoy tu pueblo se postra ante ti reconociéndote como el Rey, el dueño del universo. Hoy llegamos ante ti, Señor, para poder responder en obediencia al mandato que nos diste. Hacer esos embajadores, llevar el mensaje a toda criatura. Sabiendo, Señor, que el poder radica en ti. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, cuando dudamos. Señor, sácanos de nuestro confort, de la conformidad de saber que solo eres el Salvador. Ayúdanos a vivir entendiendo que tú eres nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. A ti y solo a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.